Me presento, voy a ser quien va a moderar este primer webinar. Mi nombre es Alan Valenzuela, soy psicólogo organizacional, académico del Departamento de Psicología Laboral Organizacional de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, Me han pedido colaborar también con este primer webinar en un rol de moderación. Esta es una colaboración que está haciendo la Sociedad Chilena del Trabajo y las Organizaciones, CHIPTO, y el Departamento de Psicología Laboral Organizacional de la Universidad Alberto Hurtado. Y me gustaría, en ese sentido, agradecer en especial a Pablo Ruiz, quien está aquí con nosotros, por llevar adelante esta iniciativa, acercarse a nosotros, proponerla y comenzar esta serie de webinars. Voy a darle el espacio, un breve espacio para que Pablo también pueda comentar un poquito en qué consiste este espacio y lo que también implica tanto para Chipto como también lo que va a venir más adelante. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Alan. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes acá, quienes lo vean ahora en vivo y posteriormente también con el material que vamos a generar. En mi rol desde la Dirección de Vinculación con el Medio de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones CHIPTO, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Alberto Hurtado, estamos súper felices, de hecho, de crear esta instancia que es el primer webinar de un ciclo que vamos a estar impulsando durante este segundo semestre. Pretendemos ahí hacer 4 instancias con diversos ámbitos de preocupación y de interés también para todo lo que refiere a la psicología del trabajo en Chile. Así que estamos muy felices de que esto se pueda materializar, ¿cierto?, en este espacio que es de libre acceso, ¿cierto? Cualquier persona que pueda, disponga del tiempo, puede acceder a estas instancias y conocer acerca de ámbitos de preocupación importantes para lo que es la psicología del trabajo y las organizaciones en los tiempos que corren, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, nos acompañan, de hecho, aprovecho de agradecer a Freddy y a Oscar, quienes nos acompañan en este primer webinar, donde nos van a proponer una conversación muy interesante. Un poco más adelante también en el ciclo de webinar también vamos a hablar acerca de otros ámbitos que son de mucha preocupación, y ahí estamos también en conversaciones con otros profesionales que estamos seguros serán de mucho interés para la comunidad de la psicología del trabajo y las organizaciones en Chile. Así que eso, agradecerles principalmente y le devuelvo la palabra a Alan. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, como ya adelantaba Pablo, en esta ocasión y en este primer webinar nos acompañan dos invitados que van a hablar de un tema que es bastante contingente dentro de los espacios organizacionales y en algunos casos incluso podría mirarse como una moda que es bueno también reflexionar de una manera más crítica a propósito de cómo se implementan muchas veces el uso de la información y los datos en la definición de estrategias de gestión de personas. Los dos invitados tienen en ese sentido conocimiento tanto profesional como también basado en evidencia y más académico que va a ser relevante también para poner en discusión el uso de estas herramientas, de la información y de los datos para la toma de estrategias y en la gestión de personas. El primer invitado que nos acompaña, y a quien agradecemos su disposición para poder colaborar en este primer webinar, es Freddy Baldovino Salinas. Freddy es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en ingeniería industrial de la misma casa de estudios y tiene estudios doctorales en management en la Universidad de Sheffield, Reino Unido. También Freddy es director ejecutivo de Essence, si lo digo bien, y también es socio de HR y también es socio director de IFA Latam. Freddy, en ese sentido, tiene también una trayectoria destacada, no solamente en el mundo de la docencia y académico, sino que también en términos más profesionales y más ejecutivos. Y por lo tanto, nos va a traer también esa mirada más práctica, muchas veces necesaria también para pensar estos temas cuando son implementados en contextos bien concretos. Y el segundo invitado que nos acompaña y que va a estar también conversando con nosotras es Óscar León Valdés. Óscar es psicólogo de la Universidad de Tarapacá, tiene un magíster en investigación en psicología y está cursando actualmente sus estudios doctorales en psicología en la Universidad Alberto Hurtado.
Oscar tiene experiencia tanto profesional como académica en gestión de personas y sus intereses se centran fundamentalmente en los procesos de liderazgo y también la implementación de metodologías como el modelamiento basado en agentes para estudiar sistemas complejos o fenómenos como el liderazgo propiamente tal. Eh, Son dos invitados bien interesantes, bien potentes como para poder hablar de este tema, que son el uso de información y datos, y a quienes vamos, por lo tanto, a darles un paso en breve para poder plantear sus puntos de vista, sus opiniones también y sus reflexiones en torno a este tema. Les voy a comentar un poquito la estructura del webinar. La idea es tener en estos 50 minutos, hasta no más allá de las 20 horas, aproximadamente un pequeño espacio inicial tanto para Freddy y después para Oscar para que puedan presentar sus reflexiones y puntos de vista sobre el tema y nos entreguen algunos antecedentes y algunos elementos para poder generar después una conversación. En ese sentido, una vez que presenten tanto Freddy como Oscar, la idea sería abrir la conversación con quienes están presentes acá y también invitamos, obviamente, al mismo Freddy y al mismo Oscar a plantear también sus propias preguntas y sus propios comentarios en función de las presentaciones y las reflexiones que puedan surgir posteriormente a propósito de lo que también vayan planteando. Y en ese sentido quedan más que invitadas quienes también están conectadas a plantear sus preguntas, ya sea por el chat o bien abrir el micrófono y plantearlas directamente también aquí a la audiencia. Entonces, para partir, Freddy, cuando quieras, puedes comenzar y nos comentas un poquito tu perspectiva sobre el uso de datos para la definición de estrategias de personas. Ok, mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿ah? A mí siempre me gusta mucho conversar sobre estos temas que a mí me apasionan, la gente, las organizaciones, la gestión de personas, la psicología del trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque yo no soy un académico, yo de hecho he estudiado harto, pero básicamente porque tengo una orientación más práctica. He hecho una carrera por el lado de la toma de decisiones en el ámbito de gestión de personas y esa ha sido siempre mi pasión, el tema de la gestión de personas. El año pasado hicimos con un colega que se llama Rodrigo Pérez un levantamiento respecto del estado de la gestión de personas. Y quiero partir un poco antes, o sea, respecto del tema. Hicimos un levantamiento del estado del arte y una de las cosas que pudimos en Chile, la gestión de personas en términos de disciplina aplicada, una de las cosas que constatamos es que una denuncia que se hacía hace más de 20 años, 25 años, de que había una brecha entre el saber y el hacer, es decir, que hacíamos cosas que no necesariamente tenía evidencia de que producía impacto o resultado real en las organizaciones, 20, 25 años después sigue siendo así, sigue siendo exactamente igual. Nosotros en el ámbito de la gestión de personas somos muy buenos para tomar herramientas que están como en boga, que son vistosas, que aparecen como en la vanguardia, y las transformamos y construimos un discurso en el fondo de efectividad organizacional en torno a ellas, cuando en realidad las aplicamos sin saber si están dando resultados o no están dando resultados. Voy a dar un ejemplo que probablemente le va a hacer sentido a todos, los sistemas de gestión del desempeño. Todo el mundo hace sistemas de gestión del desempeño, pero en mi ámbito de consultoría, cuando yo les pregunto a la gente de las organizaciones si saben o cómo saben que el sistema está dando resultados, nadie sabe. Y básicamente lo que hacen es buscar algunos indicadores de efectividad en la aplicación de la herramienta, de la plataforma. Entonces, si la plataforma se está aplicando bien, si la gente ha estado respondiendo de manera sistemática a los formularios de evaluación, si se cumplen los hitos del sistema, al parecer la herramienta está dando resultados. Y en realidad nadie sabe, porque no existe un enfoque específico al respecto de si esa herramienta en particular está dando resultados o no, está generando impacto o no. Entonces, respecto de la analítica y el uso de datos para la construcción de estrategias, para la toma de decisiones, yo creo que corremos el mismo riesgo. De hecho, tú lo dijiste súper bien, Alan, al principio. Hoy día es un tema contingente, es un tema que está en boga, es un tema que está en la boca y en el discurso de mucha gente, y no solamente en el discurso, en la aspiración. Pero si nosotros lo consideramos detenidamente, el tema del uso de datos o el análisis de datos para la toma de decisiones en gestión de personas y para la construcción de estrategias no es algo nuevo, es algo que existe desde hace muchísimos años. Yo cuando partí hace 25 años en la gestión de personas, lo que hacía era estudios para identificar cuáles eran las causas del ausentismo, estudios para identificar si los
bonos estaban efectivamente incentivando las conductas que nosotros queríamos incentivar, ese tipo de cosas, que finalmente uno puede decir que son un cierto nivel de analítica y de uso de datos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el riesgo que tenemos hoy día? Que creo yo que es complejo, porque nosotros, los que gestionamos personas, tendemos a hacerlo. El problema es que el que tenemos hoy día es que corremos el riesgo de que implementemos herramientas de análisis por el hecho y por el simple objetivo de tener herramientas de análisis. De hecho, he estado en un par de conversaciones sobre el tema de la analítica para la gestión de personas, y una de las cosas que me ha llamado la atención es que las conversaciones giran todas en torno a cuál es la plataforma que tú usas para capturar datos, para organizar datos y para hacer un análisis preliminar y reportabilidad de datos. Es como si la analítica en el fondo fuera una plataforma. De nuevo, nos está pasando lo mismo que vimos en este estudio que yo les decía sobre la gestión del desempeño, donde la gente pensaba de que el sistema era la plataforma. Entonces ahí tenemos un desafío bastante grande. Yo lo que he tratado de hacer con mis colegas de IFA, pues tú lo nombraste, es vincular el análisis de datos con contenido. Y cuando digo vincular el análisis de datos con contenido, y por lo tanto a partir de esa vinculación con contenido poder construir estrategias y facilitar la toma de decisiones desde la analítica de los datos, es que uno no se tiene que olvidar cuando analiza datos de que lo que está haciendo es analizar datos de personas. Y por lo tanto uno tiene que tener a la base un modelo de gestión de personas con el cual opera la organización. Porque los datos no se preguntan cosas a sí mismos. A los datos hay que preguntarles cosas. Es como probablemente va a comentar Oscar más adelante, que está haciendo un doctorado. Tú tenés que hacer preguntas de investigación, tú tenés que tener hipótesis, si no, ¿qué es lo que vas a buscar? Bueno, a menos que estés haciendo un estudio exploratorio, pero en el caso del management, los estudios exploratorios en realidad como que están fuera, tú tenés que orientar procesos de toma de decisiones para movilizar la acción. Entonces, tú tienes que preguntarle cosas. Y ahí lo importante, en el fondo, es que tú tengas un modelo de gestión de personas donde las palancas de agregación de valor estén claramente identificadas y de modo tal de que tú busques con datos cuál es el peso específico que cada una de esas palancas tiene en tu organización. Entonces, lo voy a explicar de una manera mucho más simple. Nosotros utilizamos un modelo que lo he utilizado yo tanto como consultor como cuando he sido gerente también de línea, donde lo que tratamos de hacer es de identificar claramente cuáles son las conductas que movilizan los resultados de la organización, que se mueven con los resultados de la organización. No necesariamente hay causalidad, porque para poder identificar causalidad hay que hacer unos diseños experimentales mucho más complejos que simplemente la observación en terreno que uno hace en el ámbito organizacional, donde las cosas ya están sucediendo, pero sí por lo menos mirar covariación entre ciertas conductas y ciertos resultados de negocio. Y luego, esa es el foco causal, el primer foco causal. Y el segundo foco causal que siempre buscamos es poder identificar qué prácticas de gestión de personas son las que movilizan esas conductas. Y aquí es donde nosotros encontramos la mayor brecha de conocimiento, la mayor brecha de aplicación hoy día en la gestión práctica de personas. Porque te voy a poner un ejemplo cualquiera. Identificamos de que ¿cómo se llama? El clima, esto, que lo que voy a decir no es nada de rocket science, ni nada nuevo, ni nada distinto, pero identificamos que en una organización el clima efectivamente era un factor que se movía de manera armónica y de manera positiva con el desempeño de la organización, con los resultados de la organización. Pero luego cuando tratamos de identificar cuáles eran las prácticas que sustentaban el clima, ninguna de las cosas que está haciendo una organización realmente tenían un impacto sobre el clima. O sea, en el fondo, el clima que tenía la organización tenía impactos o se movilizaba por cosas que no estaban bajo el control de la gente que estaba haciendo gestión. Entonces, eso es en el fondo hacer gestión a ciega. Entonces, por ejemplo, hacía programas de bienestar vinculados con, no sé, pues pausas activas en el trabajo. Y ellos decían, con esto vamos a mejorar el clima. Vamos a tener frutas y vamos a tener café gratis y con eso vamos a mejorar el clima, ¿no es cierto? Vamos a tener algunos, ¿cómo se llama?, encuentros de personas extralaborales, los vamos a organizar y con eso vamos a mejorar el clima. Y cuando tú lo metes en el análisis y haces un análisis respecto de los datos y de cómo se vinculan, tú te das cuenta de que en realidad no están vinculados. Yo después les puedo contar para no abarcar o acaparar toda la atención algunos casos concretos, pero el asunto
que quería plantear como primer tema es ese. Los datos en sí mismos no nos sirven. El análisis en sí mismo no nos sirve. Si nosotros pensamos de que el análisis tiene valor en sí mismo y los datos tienen valor en sí mismo, estamos equivocados. Para poder movilizar la gestión de personas y las decisiones de gestión de personas y estrategias de gestión de personas, tenemos que tener un modelo de valor en la cabeza con el cual hacerle preguntas a los datos. Básicamente eso. Perfecto, muchas gracias, Freddy. Interesante lo que planteas a propósito, claro, de esta implementación a veces acrítica o sin un modelo por detrás para poder también integrar, leer los datos muchas veces, que además estamos cada vez más habitados por un mundo datificado, llenos de datos, no solamente en el mundo del trabajo, sino que también incluso en la vida cotidiana y más individual. Eh, entonces, ahora me gustaría dar la palabra también a Oscar, para que nos pueda presentar un poquito sus reflexiones sobre este tema del uso de información y datos para la definición de estrategias en gestión de personas. Oscar. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar participando acá. Yo les voy a contar un poco también de la experiencia que he tenido en el mundo de gestión de personas, anclado al tema de los famosos People Analytics que están tan de moda ahora, pero que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, desde que hacemos asignaciones de número a las observaciones, de las primeras encuestas de clima, ¿cierto? En toda esta lógica que nos explica y que nos cuenta Freddy hace muchísimo sentido, porque en el terreno las cosas son normalmente prácticas, ¿no? Y yo creo que todavía hay una oportunidad muy probablemente de integración como operacional con la parte que tiene que ver con la gestión de datos. Me voy a extender un poquito sobre eso más adelante, pero básicamente, al menos en la experiencia que he tenido, yo tiendo a entender los People Analytics como eh, que actualmente están representando una transformación muy profunda en el ámbito de la gestión de recursos humanos, ¿cierto? En términos simples, básicamente se trata de el uso sistemático de los datos. Yo creo que hay algo muy importante que hay que tener en cuenta ahí, no es simplemente estar, hay que tener una estrategia detrás, ¿cierto? Del por qué voy a levantar los datos, de tener, como bien decía Freddy, hay un esquema, ¿cierto? Unas preguntas, un set de valores también hacia donde yo quiero propender con estas preguntas, ¿cierto? Y eso incluye desde registros de desempeño, métricas de rotación, encuestas las famosas encuestas de engagement laboral, que están muy de moda ahora, ¿cierto? Y también cómo interactúa todo esto con las plataformas digitales, ¿no? Como SuccessFactors o cualquier aplicación, ¿cierto? Empresarial que tengan para registrar este tipo de datos. Entonces, muchas veces eh, estamos como en pañales todavía, especialmente acá en Chile. Yo he tenido alguna experiencia en minería, en distintas faenas mineras, y siempre está, por ejemplo, muy de moda el tema del personalizado que tiene que tener cada jefe y cada líder, ¿no? Se estila mucho a que las personas desplieguen conductas de un tipo particular de liderazgo, de que vayan los lunes, por ejemplo, y se lleven una máxima, una reflexión a los trabajadores que no necesariamente tiene que ser de seguridad, puede ser de motivación, de compromiso laboral, de trabajo en equipo, pero todavía está muy coarse, es muy gruesa todavía esta lógica, porque las personas no entienden a veces qué conducta yo debo desplegar, ¿no? Pasaba, y si me permiten el espacio, ¿no? Pasaba mucho en psicoterapia. En psicoterapia normalmente no se conocían como los factores inespecíficos que daban lugar al cambio psicoterapéutico y en las faenas también. Resulta que hay datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, un equipo bien cohesionado básicamente no necesita, entre comillas, ¿cierto? Un líder que esté muy encima de ellos o preocupándose de ellos.
porque la cohesión del equipo va a actuar como un sustituto, por ejemplo, de estos ejercicios de liderazgo. Por lo tanto, a lo que me refiero con ello es que no siempre las conductas del líder van a tener la misma efectividad. Y levantar esa data en terreno, saber exactamente dónde les aprieta el zapato, ¿cierto? A qué equipo y por qué razones, dependiendo de la configuración que tienen esos equipos, va a ser cada vez un desafío más importante para poder afinar el despliegue de las conductas que los líderes pueden tener en el campo de trabajo, en terreno, en el fondo, ¿no? Eh, entonces, claro, hay todavía una línea de afinamiento muy grande que se tiene que seguir. Ha habido una evolución bien grande en esa dirección. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, en la línea de lo que planteaba Freddy de los sistemas de evaluación de desempeño. Hace aproximadamente unos 10, 15 años atrás, como del 2010 en adelante, por poner estos ejemplos de grandes empresas, Netflix y Adobe Systems, lo que hacen los que producen este software Photoshop, hicieron una migración muy grande de los sistemas clásicos de evaluación de desempeño que eran, ¿cierto?, más anquilosados, que eran sistemas de evaluación de desempeño que normalmente se hacían una o dos veces al año, y lo cambiaron por sistemas mucho más flexibles, más dinámicos, donde los trabajadores reciben feedback casi como instantáneo. Y además, ¿cierto?, tienen la posibilidad de darle feedback real a un montón de personas, no necesariamente al compañero que está al lado y al jefe que está arriba o al subordinado que tiene abajo. Entonces ahí tenemos claramente, basado en los datos, ¿cierto? Porque hay una investigación detrás de todo esto, una mutación, ¿cierto? Un cambio en la estrategia que la hace más flexible, que la hace más inteligente y que está más acorde a los requerimientos actuales del proceso, ¿no? En esa dirección, y para cerrar esta parte de mi comentario, hay cosas muy significativas que se están haciendo, por ejemplo, en inteligencia artificial. Si yo quiero hacer predicciones de la rotación anual que podría tener el próximo año, ¿cierto? Antiguamente, incluso me acuerdo hace años atrás, trabajamos con un software derivado de IBM y de SPSS, que era Clementine, pero uno hacía predicciones ocupando regresiones, en el mejor de los casos, especialmente psicología. Y actualmente se ocupan algunos modelos de ensamble, ¿no? Donde uno tiene varios modelos predictivos que se conjugan como en un modelo más grande, ¿no? Que uno lo tiene que ir definiendo, ¿cierto? Para hacer estas como predicciones como conjugadas de distintos ángulos para poder tener una predicción más potente. Y esa es una tendencia bien grande en el mundo de las métricas predictivas que hay en la parte de gestión de personas. Por otro lado, cuando yo le hablaba de este ejemplo de cómo los líderes interactúan con los equipos de trabajo, con los seguidores en terreno, eh, mucha de esa data la conocemos porque se administran encuestas. En algunos casos no tan comunes se hacen observaciones de campo, hay un líder, de hecho a veces los mismos jefes están observando cosas y hay un rescate cualitativo. Pero en la actualidad existen técnicas de modelamiento muy potentes como las basadas en agente o modelamiento basado en sistemas dinámicos que nos permiten comprender de manera mucho más micro la evolución, ¿cierto?, de las interacciones que hay entre líderes y seguidores, estas diadas que después conforman equipos y equipos que conforman departamentos y departamentos que interactúan unos con otros, pueden ser modelados. Y eso obviamente no se puede hacer con encuestas. Uno lo puede hacer con software o la tendencia, siempre y cuando esto sea autorizado, la gente esté de acuerdo, se graban las sesiones de trabajo. Hay compañías que graban las sesiones de trabajo en equipo y tienen horas y horas, ¿cierto?, grabadas, ¿no?, que son estudiadas, que son codificadas, y eso nos permite comprender estados emergentes de los equipos como la cohesión social, como el clima interno de los equipos de trabajo, el mismo engagement laboral, que simplemente aplicando encuestas no podríamos entender muy bien, porque todo proceso emergente más macro, que va más allá de las personas individuales, siempre va a requerir un poco eh, eh, una, un levantamiento de datos muy intensivo en términos longitudinales, no en 2 o 3 momentos, sino probablemente durante 3 meses continuos. Como casi si pensamos en el ejemplo de un reality, más o menos pensemos en ese tipo de cosas, pero en el contexto laboral.
Así que nada, esta integración, ¿cierto? Que va desde las prácticas que tienen los supervisores de línea, los jefes, los capataces, ¿cierto? En distintas áreas como en minería, como en el retail, se pueden enriquecer de esta gestión de datos porque cada vez estamos avanzando en una dirección donde tenemos data más micro acerca de qué funciona, particularmente en qué situaciones, ¿cierto? Y en qué momento determinado y bajo qué contextos. ¿M? Eso un poco. Muchas Gracias, Oscar. gracias, Oscar. Eh, Interesante también como que estos casos que presentabas a propósito también del uso de la información y los datos para la toma de decisiones. Bueno, como les decía al principio, la idea ahora es poder abrir la conversación y ahí están todas invitadas, también quienes están conectadas en este webinar a plantear sus comentarios, sus preguntas a propósito. También el mismo Freddy y el mismo Oscar pueden reaccionar a propósito de lo que han comentado. Eh, y en ese sentido, igual me gustaría abrir a mí la conversación con una pregunta que me quedó resonando a propósito de los dos comentarios. Y pensando sobre todo que somos psicólogas, psicólogos, y yo creo que la mayoría que estamos acá, y que tiene que ver con el hecho de, claro, y lo planteaban por ahí a propósito de esto como de instalar como plataformas para generar datos por el dato. Y ahí me preguntaba, y les planteo la pregunta también, como esta dimensión más social muchas veces que está detrás también de la instalación muchas veces de estos sistemas para la generación de datos, la interpretación de datos, y lo pienso a veces como usuario de estos sistemas. A veces en organizaciones que son más complejas, que son más resistentes también a estos sistemas de registro, la instalación de estos sistemas de recogida de datos suele ser dificultosa. Por lo cual se empiezan a generar una serie de problemas, primero de la calidad del dato que recogemos para poder tomar decisiones que reduzcan la incertidumbre cuando tomamos esas decisiones. Y ahí, ¿cómo también han observado ustedes en sus propias prácticas profesionales esas culturas también que están presentes muchas veces, que no son tan adeptas a entregar información, que quizás están en otras lógicas también por tener prácticas más artesanales y en donde muchas veces estos sistemas de generación de información, de recogida de datos, suelen ser boicoteados también. Y ahí cómo lo ven también desde el punto de vista más disciplinario, cómo gestiono, porque claro, una cosa es la instalación de una herramienta tecnológica, pero otra cosa muy distinta es poder administrar toda la dimensión social en esa instalación. Eh, por lo tanto, se los dejo ahí como pregunta. Después tengo por ahí un par de comentarios, Sí. si es que alguien más no quiere intervenir. Oye, no, súper buena la pregunta porque de hecho yo lo tenía anotado acá como un tema que quería tratar ahora como segunda intervención. Mira, una de las cosas que a mí más me preocupa en la actualidad es lo que tú acabas de decir. Yo lo voy a expresar de una manera distinta, ¿sí? A mí una de las cosas que estoy investigando, que estoy tratando de dilucidar un poco es cuál es el factor principal o uno de los factores principales que facilita la gestión del cambio para la instalación de la analítica como una herramienta estratégica real de gestión de personas y no como moda. Ese es el tema, ¿no es cierto? Y para que no nos quedemos en la superficie. Porque de lo que dice Oscar, eh, a mí me hace mucho sentido lo que dice Oscar y la experiencia que ha tenido. La analítica de datos y todas las herramientas que existen tienen muchísimo potencial, se pueden hacer muchas cosas. De hecho, cuando Oscar estaba hablando de estos análisis interaccionales usando software, me acordé al tiro del estudio que hizo en algún momento Lozada de los equipos de alto desempeño, donde codificó las interacciones, ¿no es cierto? O sea, la tecnología te puede servir mucho para efectivamente capturar datos y poder soportar el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, cuando uno va a ver qué es lo que está sucediendo en la gestión de personas, en las organizaciones, incluso en las organizaciones más grandes, cuando se habla del tema de la analítica, son como dashboard reforzado. ¿Está? Es un tablero de control reforzado. No es analítica necesariamente, es descriptiva. Es una descriptiva más compleja, una descriptiva que es un poco más en tiempo real.
no hay necesariamente uso sofisticado de tecnología para identificar causalidades. No hay mucho de eso. O sea, en el fondo, para saber el por qué. Básicamente lo que tiene el dashboard es, en el fondo, no sé, pues, el indicador de clima, de rotación, de ausentismo, etcétera. Quizás algunas proyecciones respecto de la rotación, porque sobre el tema de la gestión rotacional también se están utilizando algunos análisis predictivos que son bien, bien interesantes, pero no hay mucho más que eso. No hay, no sé, pues, árboles de causalidad respecto de los diferenciales de clima entre distintas áreas, árboles de causalidad respecto del impacto que tienen determinadas prácticas sobre, por ejemplo, el desempeño de la gente, nada de eso, que son lo que debería buscar un sistema, un modelo de analítica. Entonces, yo he visto organizaciones donde tienen problemas de accidentabilidad y la primera respuesta que se dan al problema es que es porque contrataron mal a los viejos, cuando en realidad después de hacer el análisis tú te das cuenta que es porque la política que tienen de gestión de las vacaciones es mala. O sea, no tiene que ver con el perfil, tiene que ver con una práctica de gestión. O hicimos otro estudio donde una persona quería saber si las lucas se las estaba gastando bien en temas de gestión de personas, porque tenía estudios de clima, tenía programas de liderazgo, ¿no es cierto? Tenía un tremendo sistema de gestión de desempeño. Y una de las cosas que vimos es que de todas sus prácticas y de todas sus variables, el único que estaba generando real impacto sobre los resultados del negocio era el clima. Su liderazgo, que era un tremendo programa súper caro, cero. Su programa de gestión del desempeño, cero. Su programa de formación y cierre de brecha de competencia, cero. Pero cero, no digo poco, sino que cero. No se movía de ninguna manera armónica con lo que la organización realmente requería. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Cuál es el factor que yo he identificado como principal en términos de gestión del cambio? No tiene que ver con la gobernabilidad del dato, con la calidad del dato, no tiene que ver con la disponibilidad de información, no tiene que ver con la disponibilidad de herramientas, tampoco con el conocimiento de herramientas básicas de estadística inferencial, nada de eso, no. Esto es un tema de poder. Es súper difícil para un líder de recursos humanos hacer un proceso de analítica y descubrir que los millones que se ha gastado en un programa de capacitación no sirven para nada. Es súper difícil que lo acepte. Es súper difícil que acepte de que los millones que se gastó en la plataforma de gestión del desempeño y en la capacitación de la gente en gestión del desempeño y en todos los ciclos, 3 o 4 ciclos anuales que ha hecho de gestión del desempeño, que ha significado un gasto grande, no sirvió para nada desde el punto de vista de la organización. Porque nosotros, lamentablemente, como cultura, funcionamos construyendo un relato de desempeño, no evidencia de desempeño. Y cuando hay datos, el relato, la historia que nos construimos de que lo estamos haciendo bien, porque hay hartas prácticas y hay harta cosa funcionando, como que se cae un poco. Entonces, ahí hay un factor social que es súper importante. El coraje del líder del área para identificar qué es lo que no se está haciendo bien y abrir en el fondo está como caja negra de lo que se hace para efectivamente entonces intervenir. Yo tengo muy pocos casos de clientes míos de consultoría que lo han hecho y cuando lo han hecho han estado súper satisfechos porque finalmente empiezan a impactar, empiezan a mover agujas que son distintas. Gracias, Freddy. Oscar, no sé si quieres decir algo. Tenemos una pregunta también por ahí. Sí, no, por supuesto. No, yo voy a comentar lo que dijiste, pero concuerdo también con Freddy, hay que tener bastante valor. Hay prácticas que vienen de más antes y no, no todos los negocios corren de la misma manera, ¿no? Entonces, la verdad es que no todas las organizaciones les interesa, y legítimamente, ¿no? Indagar con alta profundidad, ¿cierto? ¿Qué está pasando, especialmente con la gestión de personas, ¿no? Hay analíticas muy precisas, la gente de finanzas sabe lo que le cuesta, no sé, una hoja de papel en la fotocopia, pero en la parte de recursos humanos la cosa sigue siendo más gruesa porque hay personas involucradas, ¿no? Y hay otros intereses también, a veces se mantienen personas en cargos, no precisamente por el desempeño, sino que tienen otro tipo de valor también dentro de la organización. No obstante, yo creo que para cerrar en referencia a lo que decía Freddy, sigue siendo un desafío importante y eso pese a que lleva tanto tiempo instalado, el hacer evaluación de la gestión de recursos humanos, de la capacitación con las metodologías que tenemos disponibles para empezar a acostumbrarnos a tener más input acerca de qué está pasando exactamente con las inversiones que estamos haciendo en esa dirección, las que hace recursos humanos, ¿no?
Y respecto de lo que mencionabas tú, Alan, sí, mira, hay un tema de adopción importante, porque las nuevas tecnologías son disruptivas y, como muy bien sabemos, no obedecen necesariamente a esta pura y transparente gestión de recursos humanos que existe en el aire, ¿no? Hay una evolución del trabajo, hay modelos político-económicos que están detrás, ¿no? Indicándonos hacia dónde vamos, ¿no? En el Foro Económico Mundial les gusta siempre dictar cuáles son las habilidades que los trabajadores tenemos que desarrollar en el futuro. Es la visión que tienen ellos, que mucha gente la adopta, puede ser, ¿no? Pero no necesariamente es así. Pero cuando se trata de intereses que son eh, eh, lo que se juega en la cancha chica, ¿no? Cuando tú tienes una organización, no me acuerdo del apellido, que Frey se acuerda, estaba el gerente de recursos humanos de Transbank acá en Chile, de Patricio, famoso Pato, psicólogo, colega también. La gente lo adoraba, salieron a despedirlo en las calles con pancartas, ¿no? Entonces, en la familia propia, la gente puede aprender a confiar y puede decir, oye, sí, a mí no tendría ningún problema con que grabáramos nuestras sesiones de trabajo y levantáramos analíticas a partir de ello. Pero eso requiere una evangelización real, sentida, no un marketing que tiene una agenda detrás, ¿cierto? Que no la queremos. Y en ese contexto la gente puede estar con libertad, bien informada, ¿cierto? Puede consentir en una dirección de bienestar común, ¿no? Para levantar ese tipo de métricas. Cierro con el caso de Google, ellos perdón, de Netflix, cuando empezaron a hacer estas cosas de las evaluaciones de desempeño como más on the go, ¿cierto? La gente decía, oye, y yo tengo que escribir una evaluación y tiene que ser anónima. Nadie optó finalmente porque fuera anónima, porque nadie tenía problema con saber de quién le había llegado el comentario. Nuevamente un tema de cultura. Entonces, claro, para que haya una opción positiva, bien transparente, donde la gente de distintas partes esté de acuerdo, yo creo que se tiene que generar ese espacio para poder aplicar una tecnología nueva de tomo y lomo. ¿Mm? Gracias, Oscar. Matías está levantando la mano, Matías Castillo. Adelante, Matías. Hola, buenas. Vengo de una empresa que es multinacional, o bueno, era una empresa chilena que fue comprada por una multinacional. Y tengo yo en el tema de los datos que recursos humanos es algo débil en el tema de reportería, pero en el tema como una empresa de manufactura, está todo medido. Está cuánto toma construir desde que llega el proyecto de... Bueno, trabaja en Electrolux, trabaja FEMSA, Mademsa acá en Chile. Desde que se piensa como la idea de una cocina, ya está planificado casi todo. Y se van haciendo como controles. Y el problema que he estado enfrentándome yo en el último tiempo es el cansancio del control. Como como tienen tanto dato, están midiendo la producción casi a tiempo real. Los líderes están muy cansados, es como que aparezca alguien más a decirle, oye, tenemos este tema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo avanzamos con este indicador? Así que es más débil como insertarnos como área en el tema de datos, porque ya están chatos. Como que ya tienen tanto dato y tanta medición encima, que llegue recursos humanos a sumarles otra, recibimos la resistencia al tiro. Y lo que quería en este caso preguntarle a Freddy en cómo mides tú o cómo haces esta diferenciación de impacto, porque mencionabas el impacto que tenía el clima y el impacto que tenía las capacitaciones de liderazgo. ¿Cómo haces esa diferenciación de ambos o cómo llegas a ese tema? Sí, gracias. Matías, ¿no es cierto? Sí, Matías. Ajá. Mira, lo que pasa es que una cosa que cuando yo hago esta presentación quizá un poco más larga, así como una especie de seminario, una de las primeras cosas que yo digo es que nosotros tenemos que utilizar en las áreas de recursos humanos las herramientas de investigación que hemos aprendido a usar
en las universidades. Prácticamente los ingenieros, los psicólogos, casi todas las profesiones, incluso en algunos magísteres, por ejemplo, yo hice el magíster de ingeniería industrial, todos te enseñan a utilizar ciertas metodologías de investigación, que pueden ser metodologías de investigación cualitativa, metodologías de investigación cuantitativa, pueden ser diseños más o menos exploratorios, algunos diseños cuasi experimentales, que también a veces sirven. Experimentos es muy difícil de hacer, porque para eso tenéis que tener un laboratorio más o menos bien armado, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Tenemos que, de partida, entender que lo que estamos buscando es información que nos ayuda a tomar decisiones. Es decir, no andamos buscando un dato que sea verdadero, estamos buscando un dato que sea verosímil. ¿A quién me explico con eso? Un dato que te puede hacer sentido. O sea, si tú estás tomando una decisión de algo de gestión de personas con la guata, cualquier dato que tú tengas te va a generar una orientación un poquitito más específica y basada en evidencia que no tener datos. Más encima que, como dijo Oscar, que estoy completamente de acuerdo con él, hay muchas cosas que se han estudiado, que existen como dato científico, como dato académico. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Lo que hago básicamente es que construir, porque el recurso humano está sentado como, hay un padre de la analítica que se llama, de apellido Fitz-Enn, decía, recurso humano está sentado en una mina de oro de datos. Es cosa de que uno se dedique un poquitito a escudriñar y a sistematizarlo y tú te das cuenta de que puedes hacer distintos tipos de análisis. Bueno, una de las cosas que hemos hecho es que todo el proceso de construcción de bases de datos es parte del proyecto. Entonces no hacemos que lo haga la organización, porque la organización no tiene tiempo, no tiene a veces el interés, sino que nosotros mismos lo hemos hecho. Y hemos construido bases de datos gigantescas, no sé, por 1.800 filas, que son 1.800 trabajadores, y 365.000 columnas, que son todas las variables habidas y por haber que tú puedes encontrar en el comportamiento de la organización durante un determinado periodo, ¿no es cierto? Para cada una, asociada a cada uno de los trabajadores. Entonces, básicamente lo que tú haces es buscar para un periodo en particular vinculaciones entre variables, entre las columnas. Buscas si se mueven o no se mueven de manera armónica, buscas patrones de comportamiento. ¿Cómo lo haces? Utilizando estadística avanzada, utilizando, no sé, regresiones lineales múltiples en algunos casos, regresiones logísticas, análisis discriminante, dependiendo del tipo de variable de que se trate. Y lo que vas a buscar, básicamente, como te comentaba yo antes, es un dato verosímil, es decir, un dato que te hace sentido a partir de lo que tú estás observando en el análisis numérico que te entrega el sistema. Entonces, uno podría decir, después de aplicar, no sé, un análisis factorial, un análisis de regresión lineal, etcétera, de que el clima causa los buenos resultados, no lo puedes decir. Es imposible decirlo, porque tendrías que hacer un diseño experimental. Pero sí puedes decir de que si en la organización tienes 15 unidades de negocio distintas y cada una de esas 15 unidades de negocio distintas tiene distinto nivel de resultado, y tú estandarizaste el nivel de resultado y estandarizaste los resultados de clima como una de las 350.000 variables, y dentro de este análisis tuviste que se comportan para 1.890 casos de manera bastante armónica y similar, y puedes encontrar un indicador de variación conjunta con alta significancia, entonces tú puedes asumir de que esa relación es verosímil. No es realmente verdadera porque no es un estudio académico, pero sí te ayuda a tomar decisiones. Y después lo puedes hacer también con la información que tú tengas respecto de las prácticas y las conductas, básicamente. Ese es como el enfoque. Muchas gracias. Vale. También tiene la mano levantada Sergio Pinto. ¿Algún comentario, pregunta? A todos, ¿me escuchan bien? Se escucha bajito, Sergio. Sí. Para no decir que no se escucha nada, ¿no es cierto? Claro. Sí, alcancé a escuchar algo. Sí. Quizá podría también escribir por chat la pregunta si es que no se escucha bien. Voy a escribir por chat la pregunta. Vale, escríbela. Mientras tanto, Oscar, no sé si querías comentar también algo a propósito de la intervención de Matías. Sí, no, yo digo que es perfecto lo que dijo Freddy. Uno pesa las variables, las contribuciones de las que hay. Es como la receta de un buen postre, ¿no? Tiene distintos ingredientes y uno va separando, ¿cierto?, la contribución de cada ingrediente.
y ahí uno puede decir, oye, cuánto se empezó quizá con un buen grado de error, ¿ah? Como bien también decía Freddy, uno no es dueño de la verdad y las causalidades son complejas, pero si hacen sentido dentro de la organización, si es válido para la organización, uno ya tiene data accionable que es relevante de mirar, ¿no? Así que me acordaba así también a propósito de lo que veníamos hablando en términos de las prácticas de selección y esto del People Analytics, que lo traigo como un dato complementario. Actualmente hay muchas plataformas de inteligencia artificial que hacen videoentrevistas y en el proceso de las videoentrevistas, por ejemplo, se jactan, yo diría, no voy a traer ningún nombre en particular, pero como de leer las emociones de las personas a medida que, ¿cierto? van analizando como el video y los patrones faciales, ¿no? Solamente como dato, hay que ser cuidadosos, especialmente las personas que estamos en la parte organizacional o lidiando directamente con personas, porque eso tiene que estar relacionado con los modelos que hay detrás, ¿no? La mayoría de estas aplicaciones ocupa modelos como los de Ekman, que creen que hay como varias plantillas para poner en el rostro básicamente e identificar las emociones. Y eso es un poco, son modelos un poco ya que están como pasados de moda, ¿no? Las emociones no se pueden identificar de esa manera, como haciendo identificación de patrones con plantilla. Y hay otros modelos, digamos, probablemente más modernos que vengan en adelante, pero hay que tener una vigilancia. Si ustedes son jefes de área o están trabajando ahí, ¿cierto? Las plataformas también no son perfectas, a eso me refiero, ¿no? Sí. Oye, déjame complementar algo porque es muy bueno lo que dice Oscar, que está relacionado con lo que dije yo al principio. Si tú no tienes modelo, la respuesta que te da el análisis es vacía, no va para ningún lado. Si tu modelo es malo, la respuesta que te da es mala, porque tú la pregunta que le estás haciendo es incorrecta. Las plantillas gestuales es un súper buen ejemplo. Si la plantilla gestual es mala, el análisis que hace de interpretación de emociones a través de los gestos es errado. Entonces, súper importante el modelo desde el cual uno interroga los datos, súper importante, porque le da una cierta validez de constructo al análisis que tú estás haciendo, utilizando nomenclatura de investigación. Perfecto. Mientras Sergio escribe su pregunta o comentario aún, Pablo, tenías la mano levantada también. Así le damos tiempo a Sí, Sergio. sí, una pregunta, eh, quería formularla pensando como en dos, como públicos objetivos, y hay como la sugerencia como el paso uno, paso dos, preguntarle a nuestros expositores cuál es su recomendación, pensando por ejemplo en psicólogas, psicólogos laborales que están haciendo sus primeras herramientas, por ejemplo, insertándose laboralmente, de qué manera, por ejemplo, qué es lo que tienen que consultar, cuáles son las primeras, en el fondo, bases que tienen que establecer en su carrera profesional para poder ser actores relevantes también dentro del uso de los datos. Estoy pensando en qué medida pueden aumentar su empleabilidad. Eso por una parte. Y lo segundo, también cuál es como la sugerencia o el paso uno y el paso dos, por ejemplo, en organizaciones que no son grandes, por ejemplo, porque a veces un juicio yo creo que puede ser infundado inclusive, que hablar de gestión de información y data y todo aquello, igual implica, me imagino, equipos robustos, ¿cierto? O empresas que pueden tener equipos grandes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia pensando en empresas que no son de esa envergadura para poder hacer sus primeras herramientas en el uso de la información? ¿Quién va primero? ¿Yo? El que abre el Ya, micrófono. ya, ok, perfecto, sí. Soldado que alerta queda de guardia, ese soldado que grita queda de guardia. Sí, oye, mira, me gusta mucho esa pregunta porque yo también hago clases en la universidad a jóvenes de pregrado y me interesa mucho el tema de la empleabilidad. En base a mi experiencia, ¿qué haría yo nuevo si es que estuviese yo en este momento recién saliendo de la universidad y tratando de tener empleabilidad? Primero que todo, lo primero que haría sería tener súper claro cómo es el proceso de la tarea que estoy haciendo. O sea, si me contratan para hacer reclutamiento y selección, tener súper claro cómo es la cadena de valor de ese proceso. O sea, en el fondo saber cuáles son los inputs, cuáles son los procesamientos de información. Esto es una mirada súper ingenieril, pero las organizaciones funcionan así. ¿No es cierto? Estamos pensando en la tarea, ¿no es cierto?
y cuáles son las variables de salida. Una vez que yo tenga más o menos eso claro, porque, por ejemplo, ¿cuál es la variable de salida de un proceso de reclutamiento y selección? Uno dice, un candidato idóneo, ya, pero ¿cómo sabes tú si el candidato es idóneo? Tienes que hacer alguna postevaluación en algún momento. Entonces, si yo tengo clara esa variable de salida, yo tengo que construir mi pool de indicadores críticos de la gestión que yo estoy haciendo. El relato y mi carisma como profesional, por supuesto, en el área de recursos humanos va a seguir siendo por mucho tiempo súper importante. Hay mucha gente que construye carreras así, pero tú tienes que darle un cierto contenido, y el contenido que tienes que darle tiene que estar dado por el conocimiento que tú tengas de tu proceso y de los indicadores clave. Eso primero que todo, eso como criterio de gestión. Y después, como criterio profesional, no nos olvidemos nunca, pero nunca, que el valor nuestro está dado por dos cosas. Una, porque sabemos de comportamiento organizacional basado en evidencia, es decir, sabemos qué cosas mueven la conducta dentro de la organización. Y segundo, si somos especialistas en gestión de personas, sabemos cuáles son las prácticas que mueven esas conductas. Entonces, no perdamos de vista de que esos son los dos ámbitos de conocimiento experto. Todo el mundo cree que sabe de personas, y que si todos te dicen, si yo pongo un incentivo, a la gente se mueve. Sabemos desde el comportamiento organizacional de que eso no es necesariamente así, que tienen rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? Que hay ciertas prácticas que incluso tienen rendimiento contrario. Tú pones dinero y produces el efecto contrario. O sea, eso es lo que nosotros sabemos. Y como complemento, a pesar de que a muchos psicólogos no les gusta, no se olviden de la metodología de investigación y de la estadística. Ojalá lleguen a niveles bien avanzados de estadística, porque las organizaciones, el lenguaje de las organizaciones también es bien matemático muchas veces. La de los ingenieros, que son los que están en finanzas, en operaciones, etc. Con ese lenguaje uno puede efectivamente entender bastante bien el aporte que uno puede hacer. Eso. Sí, mire, bueno, Freddy también habla de esa experiencia docente, y claro, cuando uno interactúa con alumnos y va viendo cómo se van formando, te empiezas a dar cuenta que el, la dedicación, el esfuerzo, ¿cierto?, que le dedican a profundizar en las distintas materias, especialmente cuando son de especialidad, pagan a largo plazo. Ello es un mensaje que yo les digo siempre a los estudiantes y a las estudiantes, porque no es, como bien dice Freddy, aprender método, ya sea quali o quanti, es un esfuerzo de larga data. Uno no aprende en un año, ni en dos, ni en tres, tampoco en una maestría, ¿no? Alguien que es ducho en metodologías, ya sea cualquiera sea la línea que siga, ha estado 6, 7 años muy enfocado en ese tema, ¿no? Y junto con ello, aparte, o sea, eso sería parte como de los famosos hábitos atómicos de los que habla James Clear, ¿no? Hay como un set de habilidades que uno se tiene que preocupar de cultivar, como si fueran almácigos, de ir, ¿cierto? Poniéndole agüita, ¿cierto? Para que desarrollen los hábitos, hay que practicarlos, ¿cierto? Para que se vuelvan sólidos. Pero además, que también los futuros profesionales o los que se están incorporando recién a la gestión de recursos humanos busquen su hook, busquen el gancho, en qué áreas son buenos en particular. Pues no, porque a veces, también lo mencionaba Freddy, hay gente que termina siendo gerente de negocio en una consultora porque tiene unas habilidades para llegar con las personas, sabe de psicología, pero tiene una llegada como tremenda. Hay gente que tiene un corte más analítico, es más introvertido, ¿cierto? Entonces probablemente va a estar más en el back office, va a estar trabajando en People Analytics y cosas de esa naturaleza. Entonces, esa parte tiene que ver con el sentido particular y lo significativo que puede hacer cada área y cada set de competencias, para la labor que desempeñan dentro de una unidad de recursos humanos, porque no es lo mismo estar seleccionando que estar haciendo, no sé, evaluación de impacto de la capacitación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Gracias, Oscar. Freddy, interesante además a propósito de la pregunta de Pablo, porque son temas que igual nos llevan a pensar en torno a la formación en el oficio. Eh, ya está la pregunta, comentario de Sergio, la voy a leer para ustedes. Gracias por las ponencias muy claras e interesantes. Comparto que los sistemas de evaluación de desempeño, presupongo, deben, deben a los objetivos, deben
estar al servicio de los objetivos de la organización, interpreto. Y desde allí habrá que evaluar su efectividad. Me preocupa la gran cantidad de datos y el efecto de la inteligencia artificial respecto a la reducción que puede implicar para el empleado en el ámbito humano. Y se pregunta él, ¿no estará Taylor nuevamente en boga? No me suena como a Taylorismo progresivo, Oye, soft Taylorismo. sí, buena pregunta. Mira, iba a partir al revés la respuesta, pero la voy a partir mejor en el orden que había pensado. Yo creo que hay un modelo bien interesante de estudio de interacción entre inteligencia artificial y humano que se llama el man in the loop, ¿no es cierto? Que en el fondo es en qué punto de este ciclo de evaluación y de análisis que hacen las inteligencias artificiales efectivamente tiene que intervenir el ser humano. Y cuando tú piensas en un proceso de toma de decisiones, por ejemplo, el inicio del proceso de toma de decisiones es la formulación del problema. Y en la formulación del problema está gran parte de la solución. Es como la pregunta de investigación, es como el modelo que hablábamos recién del análisis de datos. Si tú le dejas en la formulación del problema a la inteligencia artificial, sonaste, porque en el fondo en la formulación del problema es donde tú pones todo, pones tu ética, pones tu visión del mundo, pones tus aspiraciones futuras, porque en el fondo ahí es donde estás tú, en lo que ves, básicamente. Entonces este modelo que es como del man in the loop, lo que dice es que uno tiene que utilizar la inteligencia artificial, sobre todo para lo que dice ahí Sergio, que es, dado que hay tanta cantidad de datos, el procesamiento efectivo de esos datos sin duda lo puede hacer mucho mejor la inteligencia artificial. Pero tú no podís dejar que formule el problema. Si tú dejas que formule el problema, entonces el procesamiento de datos que haga no te va a hacer sentido cuando aparezca. Es como el meme ese de las dos inteligencias artificiales conversando, que encontraron que era más eficiente conversar en un lenguaje inventado por los dos y dejaron al ser humano fuera. Bueno, por lo mismo, porque ellas definieron, no sé si era verdad eso, pero ellos definieron en el fondo un universo distinto. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizarla para nuestro universo, el universo en el que los problemas los planteamos nosotros y las elecciones después de alternativas las hacemos nosotros. Ahora, para la pregunta final, si nos estará de nuevo en boga Taylor, yo déjame decirte que creo que nunca dejó de estar de boga Taylor, nunca ha dejado. Si tú miras la historia de las empresas desde Taylor en adelante, nosotros los psicólogos, nosotros los de áreas de recursos humanos, de las relaciones laborales, del comportamiento organizacional, hemos tratado de incorporar valores y criterios nuevos en las organizaciones, pero el 80% del resto de la organización funciona como decía Taylor. En algún momento se llamaba Total Equality Management, en otro lado, en otro momento se llamó Lean Management, etcétera, lo que tú queráis, Agile, lo que tú quieras, como quieras denominarlo, pero tiene que ver con los principios científicos aplicados a la organización. Lo importante es que nosotros, que somos expertos en conducta y en personas, volvamos a poner en ese proceso, que hoy día tiene tanta potencialidad con el análisis y la inteligencia artificial, lo volvamos a poner sobre la mesa como un fin en sí mismo, el bienestar, ¿cierto? Las conductas, el valor de la gente, básicamente. Y no lo vamos a hacer si nos negamos de que las organizaciones funcionan así, porque funcionan así. Tenemos que dar esa pelea o discutir en esa arena. Gracias, Freddy. ¿Algún comentario, Oscar? Creo que Sergio está reaccionando a propósito del comentario. Eh, Sí, mira, no, muy cortito. Hay una tendencia que es indudablemente como inescapable, ¿no? Hay una opción acelerada en todo nivel. Pero el tema humano no deja de estar siempre presente, tiene una parte muy irreemplazable, ¿no? La misma gente de Google, que son los dueños de Gemini, ellos tienen un sistema de contratación que es por recomendaciones internas, donde los propios empleados forman un comité y reclutan al mejor talento porque se dieron cuenta que quieren tener el feeling de primera mano, no del jefe o el supervisor directo de lo que dijo el reclutador de la compañía externa o de la unidad de reclutamiento interna ¿cierto? De recursos humanos, sino de la gente que va a trabajar directamente con la persona. Eso se hace desde siempre, probablemente, ¿no? Si alguien conoce y puede dar fe de lo que hace, en Mendoza ya pasa muchísimo. Hay cuadrillas completas de gente que por el word of mouth, el boca a boca, ¿cierto? Se van consiguiendo los trabajos porque hay como toda una recomendación que yace, ¿cierto? En este nicho como de calidad humana, de conocerse, ¿no? Así que siempre va a haber una parte muy humana que seguir
ahí, digamos, reforzando. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Freddy. Ya estamos en la hora de conversación, se pasó rápido. Muchas gracias también a quienes asistieron, han participado de este espacio de webinar. Me quedé por ahí yo con alguna pregunta también, comentario en la garganta. A propósito de cómo estos temas, y lo voy a dejar boteando nomás para pensarlo, se vinculan con la promoción del mérito también dentro de las organizaciones, el uso de datos y también de la justicia organizacional. A veces cuando hay que tomar decisiones difíciles, quizás el dato también, el buen dato ayuda muchas veces a tomar buenas decisiones también y Así que la es. gente las perciba también como justas. Eh, y bueno, muchas gracias a quienes han participado. Nuevamente reforzar el espacio, como lo había mencionado Pablo al inicio. Esta va a ser una serie de webinars, van a ser 4 en total, incluyendo este, que van a estar apareciendo mensualmente, en una periodicidad mensual que vamos a estar informando de manera oportuna para que puedan también sumarse a los futuros webinars, con temas bien interesantes que ahí vamos a estar comentando. Gracias también a Chipto por nuevamente promover este espacio de colaboración junto con la Facultad de Psicología de la universidad. Y nuevamente agradecer a Freddy y Oscar por el tiempo y también por las reflexiones que han dado de este tema que a veces aparece como un imperativo en muchas organizaciones de instalar sistemas ultra sofisticados y a veces hay que darle un par de vueltas también para hacerlo de buena manera. Eh, Eso. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes, buenas noches a todas. Y también esto va a quedar en la nube, en los canales de difusión, seguramente de Chipto, también de la Facultad de Psicología, para que puedan también volver a consultar en caso de querer recuperar algo de la conversación. Muchas gracias. Gracias. Recomendaciones de referencias para estudiar, pregunta. Ya, se las vamos a escribir en Muchas el chat, gracias. Una porque son preguntita muchas. bien cortita, es como Sí. alguna recomendación como para estudiar, algún autor para leer, como para cerrar el tema. Mira, te voy a dejar esto aquí en pantalla, que no se ve bien. Exacto. No Hay veo un nada. libro que sacó Chipto el año pasado ¿Ya? a propósito del Congreso de Psicología del Trabajo en las Organizaciones, en donde el mismo Freddy, de hecho, tiene un capítulo y hay varios capítulos bien interesantes para poder ponerse al día en torno a la psicología organizacional en los contextos de trabajo contemporáneos y también situados en la realidad chilena. Para que lo puedan, está en Reel Editores por si lo pueden ahí consultar. Ahí alguien escribió el título del libro. Yo lo Ahí escribí, está sí. la referencia igual el link hacia la página web de Chipto, donde se habla del libro. Eso. Y de ahí van a encontrar más referencias. O sea, vayan a las referencias de los autores y ahí se va a abrir un mundo de referencias. Así es. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias Muchas gracias. y que estén muy bien. Perfecto, gracias. Que estén muy Chao, bien. chao, Chao, chao. Alan. Chao, Muchas Chao. Freddy. gracias, que Chao, estén Pablo. bien. Que estén Un muy Chao, abrazo a bien. todos, gracias. saludos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.